Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Hoy estamos en la Casa de Carta, del Palacio, mejor dicho, de Carta de Santa Cruz de Tenerife. Nos acompañarán Carlos Pallés y José Manuel Ledesma, arquitecto y cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, respectivamente. Empezamos. Carlos Pallés, ¿cómo estás, amigo mío? Hola, Alexis, bueno, con ganas de venir aquí a tu entrevista, que hacía tiempo ya que no nos reuníamos, ¿no? No se deben perder las buenas costumbres, no. Desde luego. Carlos, hoy Carlos Pallés, arquitecto, y creo que con eso lo resumo todo, aunque deberíamos incluir tu faceta como fotógrafo, aficionado, enamorado del arte, de la historia. A mí me gusta que haya arquitecto, y arquitecto en un sentido amplio, casi renacentista de la palabra, más que la arquitectura actual, ¿no? De especialización. Los renacentistas eran más que arquitectos, ¿eh? Sí, y eso es lo que siempre he procurado yo, saber un poquito más transversal de las artes, de la historia del arte, de la historia general, un poquito de todo. Al final tengo alguna especialidad, pero en realidad lo que me gusta es saber un poquito de todo. Sí. Estamos en un sitio muy especial para Santa Cruz de Tenerife por muchas razones. Primero porque prácticamente acaba de ser reabierto al público este espacio, este Palacio de Carta, que cautiva y que impresiona nada más entrar en este espacio en el que nos encontramos y que tanto tiene todavía por enseñar. ¿Qué sensación te da estar en un entorno, en un edificio emblemático como este? ¿Qué me puedes decir? Bueno, a mí la sensación seguro que es distinta. Yo lo recuerdo de niño como banco, de venir cuando era un banco con mis padres, luego lo recuerdo abandonado, lo recuerdo cuando lo compró la comunidad autónoma y todo el tiempo que estuvo en desuso, entrar aquí y estar hecho polvo. Después me tocó medirlo entero y levantar los planos de todo lo que tú ves aquí para el plan director, que lo hice yo en su día. Y estaba lleno de basura, de palomas muertas, de todos bichos por todos sitios, de polvo. Bueno, salíamos de aquí que nos daba un ataque como casi de asma, ¿no? De la cantidad de suciedad y me acuerdo que cogí muestras y las llevé a una entomóloga para que las analizara, me dijera qué insectos eran y me dice, Carlos, me has traído un montón de escarabajos necrófilos y yo pero si lo cogí con la mano, dice, esto está infectado de seres y digo, tiene que haber muchos cuerpos de restos de animales muertos, digo, sí, está lleno, dice, pues ten cuidado, usa una mascarilla, no sé qué. Así lo encontré yo el palacio cuando lo vi. Y luego he visto parte de la rehabilitación y el resultado de la apertura de esta primera planta, que ahora la vemos limpita, así, saneada, blanca, y espero que pronto se pueda seguir con el resto del edificio. ¿Qué importancia tienen las edificaciones históricas en una ciudad histórica como Santa Cruz de Tenerife, además cocapital de Canarias? Bueno, cocapital ahora, que Santa Cruz fue de derecho durante un siglo capital única de Canarias y primera, que no le quitó ese título a nadie porque fue la primera capital. Ya lo era, de hecho, hacía casi 50 años antes, desde que se trasladó la Intendencia a Santa Cruz y el capitán general. Y luego el periodo de cocapital actual, pues bueno, en realidad los edificios históricos son fundamentales en el patrimonio cultural porque son, junto con otras piezas del patrimonio cultural, son como las muestras vivas de otra época que conviven con nosotros. Y eso es lo que nos permite decir cómo era algo en otro tiempo sin estar sesgado por la opinión de un historiador o política o de alguien que hace el informe, ¿no? Entonces podemos comprobar nosotros mismos cómo eran estas carpinterías, cómo eran estos lugares, tanto en pintura, en arquitectura, en escultura, porque convive con nosotros. Esa es la importancia del patrimonio cultural. Y desde luego, si hay un edificio en Santa Cruz, que es la historia de Santa Cruz, es este edificio del Palacio que estamos. ¿Por qué concretamente este? Hombre, porque desde que en 1721 se empezaron las obras, que acabaron terminándose completamente hacia 1754, por ahí más o menos, este edificio fue durante más de 100 años la residencia de la familia Rodríguez Carta y sus descendientes. De ahí lo del Palacio de Carta. Sí, en realidad
Sabes que todos tenemos tendencia a usar los nombres más cortos, ¿no? Y siempre Carta es más fácil. De hecho, la familia es Rodríguez Carta. ¿Qué pasa? Que ellos mismos antes podían elegir qué apellidos usar o no, de los que le correspondían paternos o maternos, podían elegirlo. Y, por ejemplo, don Matías Rodríguez Carta cogió todo el mundo lo conocía como Carta en vez de como Rodríguez Carta. Incluso su nieto directamente se pasó a llamar José Carta, directamente, ¿sabes? Eliminaron Sí, porque el apellido. Rodríguez, Carta, tal, no sé qué, es muy largo. Entonces, siempre tenemos la tendencia a usar un nombre corto. Eso produce dos problemas cuando investigas una historia de un edificio, de una familia, que carta es una palabra muy normal, aparece en todos los documentos, cuando vas a buscar las millones de búsquedas de la palabra carta y ninguna de la familia, porque claro, es un nombre que se usa para otras cosas. Tanto es así que en algunas guías de visita de Santa Cruz históricas, aquí ponía carta traducido como correo, como si fuera la oficina de correo. Claro, porque decían cartas, correo, directamente, ¿no? Y le pusieron encima como si fuera la sede de correo. Bien. Esa fue la primera época de residencia familiar. Después viene una segunda época que se le alquila el inmueble a Capitanía General de Canarias. Ese periodo que empieza el de la Capitanía General, a ver si me acuerdo, 1853 hasta 1881. Estamos hablando de 28 años donde la Capitanía General está en este Casa Palacio. Por aquel entonces se encontraba ya en bastante mal estado y cuando llega Weyler encuentra que el edificio pues, tiene muchas goteras, deficiencias, porque era muy antiguo para lo que necesitaba en ese momento como sede de la capitanía, y entonces decide hacer un nuevo palacio de capitanía que es el que conocemos en la Plaza Weyler, ¿vale? Pero hasta entonces estuvo la capitanía aquí. Durante ese periodo se comprueba fácil por las fotografías históricas que en la plaza aparece el edificio, el Palacio de Carta, con el mástil en la azotea, arriba del todo, coronando el edificio. Cuando está el mástil arriba es el periodo de Capitanía General de Canarias. Después tiene un breve periodo sin uso, de unos pocos años, hasta que luego, en definitiva, en 1890, se le alquila al Gobierno Civil de Canarias. Tenemos provincia única, entonces era el Gobierno Civil de Canarias. Está en este edificio. Después se reconoce porque tiene el mástil de la bandera en el balcón, tal como está ahora puesto, ¿no? Entonces, se mantienen ambos. Sí, mástiles. se mantiene. Este edificio mantiene cosas. Luego te contaré una muy curiosa que a mí me encanta, ¿no? Pero se mantiene el mástil ahí. Bueno, sigue siendo Gobierno Civil de Canarias hasta que se divide la provincia en 1927 y pasa a ser Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, ¿de acuerdo? Entonces, durante ese periodo largo, pues resulta que ya hacia 1942 estaba absolutamente en ruina. En 1942 se inicia un expediente para derribarlo, como todas las cosas en Santa Cruz, y hacer un edificio nuevo, pero resulta que Antonio Lecuona Hardinson, que era presidente del Cabildo, se opone totalmente a ese derribo. Él solo consigue tramitarlo el expediente para proteger el edificio, declarándolo monumento histórico artístico, y es el primer monumento histórico artístico declarado de Canarias, este edificio, sí. Y gracias a los esfuerzos que hizo este señor, si no se hubiera derribado. ¿Qué es lo que pasa luego? Que se interviene, lo compra el Banco Español de Crédito y le encarga a Antonio Romeu, que era el arquitecto más importante en ese momento, que hiciera una remodelación del edificio. Antonio Romeu hace lo que hoy tenemos, que es vamos a decirlo con todas las palabras, un falso histórico en gran medida, porque solo se queda una parte original del edificio, precisamente el patio es lo que se conserva, ¿no? En gran medida, y el resto lo reconstruye como puede porque estaba estado muy ruinoso. Bueno, después de ese periodo largo del banco, el palacio se vuelve a quedar otra vez sin uso, hasta que en 2007 lo compra la Comunidad Autónoma de Canarias, el inmueble. Y sigue encerrado y arruinado, o sea basura, sucio, tal. Y luego me encargan en plan director para rehabilitar el edificio, y el edificio se acaba cediendo por la comunidad autónoma en tiempos de, bueno, hoy estamos cerca de las elecciones, no vamos a decirlo, cuando estaba el presidente en ese momento. Sí, fue histórico, bueno, sí. Fue histórico, Fernando Clavijo, le cede a Santa Cruz el edificio, ¿de acuerdo? Con la condición de destinarlo a lo que estaba previsto en el plan director, que era el Museo de Historia de Santa Cruz de Tenerife. Y que va camino de serlo, por lo que veo. Va camino de serlo. Ahora mismo la primera planta, la planta baja donde estamos, se ha habilitado para la Oficina de Información y Turismo, y luego en aquella sala pues me tocó a mí montar un avance de lo que será el Palacio, o sea, el Museo de Historia, ¿no? Un avance de la historia de Santa Cruz.
Porque historia tiene, desde luego, ¿no? Y de eso también Historia toda, porque en esta plaza y en este edificio han ocurrido tal vez los hechos más importantes de la historia de Santa Cruz, A ver, incluido el cuéntame castillo, alguno. que hoy no está el castillo, pero vamos a ver, en el conjunto castillo, palacio, plaza, casi todos los acontecimientos históricos de Santa Cruz se han producido aquí. Entonces, pero quería antes que si me permite, Sí, me claro. gustaría contarte una anécdota. Esa anécdota que A quedaba mí pendiente. Sí, porque estuve investigándola, pero hasta no te imaginas cuándo, ¿no? Entonces yo cuando siempre veía que en este edificio había una veleta de bronce que me llamaba la atención en el mirador arriba. Y esa veleta, cuando ya la pude ver con detalle, o sea, primero con una cámara, un objetivo, y luego fui a verla en su sitio, tiene las iniciales de la Compañía de Jesús. Y a mí eso me parecía increíble que una veleta con las iniciales de la Compañía de Jesús, después de haberla expulsado y todo lo que sufrió la Compañía de Jesús, se permaneciera no solamente en una vivienda familiar, sino en la Capitanía General y en el gobierno civil, ¿no? O sea, incluso durante los tiempos de la Segunda República, ¿no? Y siempre permanecía la veleta arriba, ¿no? Entonces empecé a investigar hasta que llegué al descubrimiento de que don Matías Bernardo Rodríguez Carta, que es el hijo del fundador, para que nos entendamos, hizo un expediente de limpieza de sangre para que sus hijos, José María y Bernardino, estudiaran en Madrid en el Colegio Imperial, en donde iban a estudiar los hijos de la nobleza. ¿Vale? Okay. Claro. Y en ese colegio, que era de jesuitas, se estudiaban ciencias empíricas, entre las que se estudiaba los inicios de la meteorología. Entonces, lo que hicieron arriba en ese torreón fue un pequeño observatorio meteorológico donde ellos tomaban pues, medidas de la temperatura del aire en Santa Cruz, algunas mediciones muy básicas para la época. O sea, que podemos estar en... Pusieron la veleta de su colegio. En el primer edificio en el que se empezó a tomar mediciones. A tomar mediciones sin ninguna duda, sin ninguna duda. Okay. Y tenían la veleta de donde habían estudiado, el Colegio Imperial Jesuita, y ahí se quedó la veleta. Fueron a Madrid a hacerse una ceremonia de limpieza de sangre, ¿te entendí bien? La ceremonia no, es un expediente que se hizo aquí. Un expediente. Sí, para entrar en el Colegio Imperial era obligatorio hacerlo. Limpieza de sangre. Sí, y era complicado, te puedo asegurar. Suena mal eso, ¿eh? Sí, suena mal porque hoy para nuestro concepto ético y moral todas esas cosas nos cuesta entenderlas, ¿no? Pero en su momento era importante. El expediente es escrito a mano y tiene unas 265 páginas, o sea, en la que están la declaración del padre y luego están todos los párrocos donde están los enterramientos, los inspectores del Santo Oficio, o sea, es un expediente complejísimo y si no lo demostrabas, pues la había fastidiado, ¿no? No podías estudiar en ese colegio. Qué cosa, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Que el colegio acabó cuando estaban estudiando, por ejemplo, los Rodríguez Carta, había unos 360 alumnos y poco después empezó a bajar y llegó un momento que no hubo alumnos y lo cerraron. Desapareció. Claro, empezó ya la época de Fernando VII, la invasión francesa, entonces todo eso ya perdió el sentido, ¿no? Que tenía original. Este siempre ha sido una plaza, me refiero al espacio de Santa Cruz de Tenerife, muy golosa para todos los que han querido conquistarla, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Pues por razones obvias, entiendo, ¿no? Por el enclave atlántico ideal. Es que acabas de decir la palabra clave. Puerto y abrigo, en fin. Santa Cruz, que es una ciudad que perdió el rumbo cuando la división provincial, porque cuando fue capital de Canarias se construyó una nueva capital de Canarias, desde todos los sentidos, urbanísticamente, arquitectónicamente, toda esa gran capital de Canarias, en 1927 se pierde el rumbo y la capital de Santa Cruz de Tenerife como capital de provincia no sabe qué hacer. Y empieza a destruir todos los logros que había hecho como capital de Canarias y empieza a derribar barrios, casas, a hacer actuaciones sin un rumbo claro de qué es lo que quiere ser, ¿no? Qué es lo que quiere ser de mayor. Uno de los problemas de Santa Cruz y en general de muchos sitios de Canarias, pero especialmente eso es muy específico de Tenerife y Santa Cruz y el Puerto de la Cruz, entre otros, es que no ha entendido cuál es la identidad del lugar. Entonces, claro, se han hecho planes urbanísticos con independencia de la identidad de la ciudad. Y tú acabas de decir la palabra clave, Atlántico. Canarias era una frontera atlántica, una frontera avanzada de Castilla en el océano Atlántico. Y Santa Cruz, si algo es una capital atlántica, una capital con vocación, como era antes, de toda la ciudad, veía el mar, veía los barcos, había pesca, había barcos de guerra continuamente. Era una plaza fuerte, militar, absolutamente fortificada. ¿Por qué? Porque era una frontera avanzada. Y no solamente era una frontera avanzada, sino que llegó a ser literalmente el cuello del Imperio español. Es decir, mientras la cabeza estaba en la península ibérica y el cuerpo estaba en América, e incluso vamos a decir hasta Oceanía y hasta el Pacífico, el cuello pasaba por aquí, por Canarias, y específicamente por Tenerife. Entonces, si nos
nos atacaban en el cuello, pues perdíamos el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso es la importancia y ese concepto que tú dijiste muy bien de Atlántico. Eso es lo que tiene que recuperar Santa Cruz, volver a ser una capital atlántica, abierta al mar, que los vecinos tengamos el mar delante y no una frontera de una autoridad portuaria que nos evita conectarnos con nuestro mar. Santa Cruz siempre tuvo al mar delante. Pero además hasta hace relativamente poco. Hace poco. Estamos hablando de los años 70, el mar estaba ahí, rompían las olas justo debajo del Cabildo, ¿no? Mi padre, que paz descanse, que nació en el 34, siempre me decía, Carlos, todas las actuaciones que se han hecho para acercar Santa Cruz al mar, el resultado es que está más lejos que cuando era pequeño. O sea, ese es el resultado final, ¿no? Y lo tenemos al lado, pero está lejos. Entonces, tú me decías, ¿por qué es importante esta plaza? Pues mira, porque después del primer crecimiento de la villa inicial en torno a la iglesia, crece a lo largo de la costa por la calle Real hasta la fortaleza antigua que estaba más o menos donde está el castillo de San Cristóbal después, ¿no? Claro, y entonces detrás del castillo lo que había era un padrastro, o sea, una pequeña elevación en donde se había situado la antigua ermita de Nuestra Señora de la Consolación, que es la Virgen pequeñita que se conserva en la iglesia de la Concepción de Santa Cruz. Bien, ¿qué pasa? Que los militares en aquella época dijeron, oye, si desembarcan por la playa de Ribera y toman la ermita, pues pueden hacer fuego de arcabucería sobre la plataforma de la fortaleza, y esto no puede ser. Dieron varias opciones, incluirla en la muralla, hacer una muralla que lo englobara, o trasladar la ermita. Y decidieron trasladarla al terreno donde luego sería el convento de Nuestra Señora de la Consolación, que es donde hoy está el Teatro Guimerá y la Recoba. Y entonces, a partir de ahí, esa esplanada que quedó detrás del castillo comenzó a ser el patio de armas para entrenar a las tropas detrás de la fortaleza, luego detrás del castillo de San Cristóbal, y con el tiempo pues se fue haciendo una plaza. Bueno, esa plaza, lo único que queda realmente en su sitio es el monumento del Triunfo de la Candelaria, que es el primer monumento urbano de Santa Cruz, el más antiguo de todos, y que está aquí al lado, sí, aquí al lado, y que está justo en el sitio donde estaba la antigua ermita. Y luego en la plaza, en torno a ella, pues la población se fue trasladando y el eje de Santa Cruz empezó a pivotar en torno a esta plaza. Y luego creció y se expandió hacia el Toscal y mucho más tiempo hacia arriba, hacia la laguna, ¿no? Pero su principal desarrollo es a lo largo de la costa de Santa Cruz. O sea, desde la iglesia de la Concepción hasta desde el barrio de la Candelaria, donde nos Cabo encontramos. hasta el Toscal. De hecho, el Cabo es el barrio más antiguo de Santa Cruz, el Sí. segundo más antiguo el Toscal, precisamente, y después está Duji también. Bueno, el barrio primero fundacional es en torno a la iglesia, el más antiguo de todos. Y las primeras Que no tenía nombre, vamos a decir. Sí, bueno, antiguamente la plaza que llamamos de la iglesia, en los documentos que yo he consultado antiguos, pone Plaza de la Villa de Santa Cruz. Okay. Es una cosa que voy a aprovechar para... Yo sé que esto siempre produce mucha polémica con algunos historiadores y tal, porque no aparece el documento fundacional, pero tampoco tenemos el de La Laguna ni el de Santa Cruz de la Palma. Hay muchos que... No quiere decir que no esté, sino que no lo hemos encontrado. Entonces, para ser adelantado tenías la obligación de fundar 3 villas. En el caso concreto de las capitulaciones de Alfonso Fernández de Lugo, él alega, al acabar la conquista de Tenerife, que había fundado las 3 villas. Había fundado Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de la Laguna. Y se le revalidó su título de adelantado. Si no fundas 3 villas, no eres adelantado. Entonces fue fundada como villa. Lo que pasa es que tuvo unos muy malos inicios, porque la población se perdió toda en Berbería por una locura que le mandaron a hacer los Reyes Católicos de montar unas torres en Berbería, y ahí murieron todos los expedicionarios que fueron de Santa Cruz, menos 2 que regresaron y el adelantado. Entonces ya empezó a perder población y tardaría muchísimo tiempo, unos 25 años, hasta empezar otra vez a recuperarse. Pero aquello que en su día fue fundado como villa, llegó a empezar a llamarse lugar, puerto, tal, y luego oficialmente villa otra vez con Carlos III, pero ya éramos villa desde la fundación. ¿Y por qué es tan polémico este Bueno, aspecto? pues porque hay gente que mantiene que no, pero en realidad la historia la han escrito historiadores de la Laguna y del norte de la Orotava, y así pues nos va, ¿no? Cuando dicen que el puerto principal era Garachico, vale, el puerto principal es la exportación de vinos, pero en mercancía general y en número de barcos y tal siempre fue Santa Cruz. Y no es que lo diga yo, están los documentos de la época, están los documentos del Cabildo, están en todas las actas. ¿Y tú crees que entonces tendríamos que Pero remitirnos? Santa Cruz en 1506 ya era Puerto Real, por ejemplo, con la obligación de suministrar y abastecer a todas las flotas secretas o discretas de los reyes. Precisamente al hilo de lo que comentas, ¿en qué crees que hemos fallado? ¿Por qué se nos ha distorsionado la idea de lo que era y lo que es Santa Cruz de Tenerife? Yo siempre pienso que el motivo principal está en que las personas que les tocó, no solo políticos, sino técnicos, no supieron entender la identidad de Santa Cruz, la identidad de la ciudad. Cada lugar tiene su propia identidad.
Entonces, si tú pierdes la identidad y haces un planeamiento abstracto, traído de otro sitio y tal, lo intentas, y no conoces la historia de la ciudad, no conoces la idiosincrasia de la ciudad, el hecho de ser un puerto, de estar lleno de comerciantes, de una pequeña burguesía de comerciantes, pues hoy ya está mal decirlo, pero Santa Cruz, entre otras cosas, tenía pues muchísimas fondas, pensiones y, por supuesto, muchísima prostitución durante todas las épocas. Era inherente a ser un puerto. Como en casi todos los puertos. Como todos los puertos, ¿no? Pero el desconocer la propia historia te llevó a que Santa Cruz perdiera el rumbo y se empezara a autodestruir. Es decir, en vez de hacer la ciudad nueva en los terrenos que teníamos de expansión, como ha hecho todos los lugares, Santa Cruz destruyó una y otra vez su centro histórico durante sucesivos periodos. El peor de ellos fue el Plan General 1947, que casi acabó con todos los vestigios de la ciudad histórica, ¿no? O sea que la tendencia de auspiciar la falsa modernidad, arrasando todo lo anterior. Arrasando todo lo anterior. No haciendo la ciudad nueva que podían haberlo hecho en la zona del Cabo, de los Llanos, haber hecho un nuevo Santa Cruz. No, se construye sobre el antiguo. Una zona, la de Cabo Llanos, que se intentó reactivar, bueno, y en parte se consiguió, evidentemente, en los años 90. Sí, son los años 90, pero también carece de falta de identidad. ¿Por qué? Porque se hace una ciudad muy incómoda para caminar. Había sido diseñada casi 20 años antes para cuando el coche era el rey, el coche era el que dominaba la ciudad y realmente el trazado de sus calles son muy pendientes y excesivamente anchos. Es desolador ir ahí cuando hace calor y que moverte, por ejemplo, de recinto ferial hasta aquí, ¿no? Y es una caminata, un solajero. Es muy inhóspito para la persona, ¿no? Para los vehículos va bien, pero para el ciudadano de a pie es un tramo realmente fuera de escala, ¿no? Y además relativamente con demasiada distancia, ¿no? Respecto al mar. Sí, mucha distancia. No te llega el olor del mar. Sé que con la instalación de la refinería ya en 1931, ¿no? Claro, la posibilidad de expansión natural de Santa Cruz hacia su costa quedó definitivamente sellada, no se pudo crecer hacia la costa. Y sufrimos todos los chicharreros. Es verdad que muchos consiguieron trabajo en la refinería, pero es verdad que la mayoría sufrimos las consecuencias de la contaminación de esa refinería y la imposibilidad de poder crecer hacia nuestro desarrollo natural a lo largo de la costa. Ahora parece que se mira hacia el otro lado de esa costa, ¿no? Valle Seco, por ejemplo, aparece como una... Valle Seco siempre estuvo. Sí, hombre, claro, pero entiendo que con mayor prestancia ahora, ¿no? Hombre, es que, a ver, la autoridad portuaria pues poco a poco ha ido cediendo a Santa Cruz a regañadientes pues pequeños tramos, ¿no? Se dio el Lazareto, luego se dio el Parque Marítimo, ha cedido un poquito el entorno del auditorio y otra de las cosas que ha acabado cediendo es la zona de la playa de Valle Seco, en parte, ¿no? Parcialmente, que es donde se ha hecho el plan especial de Valle Seco y donde ahora dentro de poco podremos volver a bañarnos según está previsto, ¿no? Pero realmente... A ver, una cosa que es demoledora para cualquier persona es que si piensa que vamos a ponerlo desde la entrada de la penetración, desde el Palmetum, para que nos entendamos mejor, desde el Palmetum a la playa de las Teresitas solo queda un pequeño tramo de costa original que está en Valle Seco. El resto es todo modificado. Y nos da una idea de que todo nuestro frente marítimo ha sido modificado, ¿no? Entonces, es duro de pensar. ¿Y se puede hacer algo? Claro que se puede hacer. Se puede replantear, se puede hacer. O sea, de hecho, nosotros en Santa Cruz, mira, una cosa que no supo ver Santa Cruz, cuando éramos pequeños siempre oíamos la frase, el puerto es lo primero, ¿no? Que era la frase sí, bandera, es verdad. Sí. Claro, pero es que Santa Cruz siguió diciendo el puerto es lo primero y hacía 30 años que eran los aeropuertos lo primero, por donde venían los turistas, ¿no? Y cuando fue el accidente desgraciado de los rodeos y se cerró el aeropuerto de los rodeos, el aeropuerto quedaba más de una hora de Santa Cruz. Pues la autopista todavía de 2 carriles, ¿no? Entonces, claro, el puerto ya no era lo primero. Y Santa Cruz sacrificó todas sus posibilidades de conexión al mar por el puerto. Y sigue sacrificadas. De hecho, el puerto no pertenece a la ciudad, pertenece al Estado. Hay una valla que separa lo que es la ciudad de Santa Cruz del puerto, salvo algunas excepciones que han ido cediendo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita Santa Cruz? Evidentemente, recuperar su frente costero, su conexión con el mar. Bueno, pues lo apuntamos en tareas pendientes. Siempre lo digo, soy un poco pesado con eso. No, pero bueno, me imagino. No van a dejar entrar al muelle ni a embarcar. Así se hace la historia, a fin de cuentas, ¿no? Se incorpora a esta mesa, a mí me gusta decir que es una mesa de amigos,
don José Manuel Ledesma. Pues si somos amigos, quítame el don. Bueno, pues José Manuel Ledesma, cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife, y además una persona que ha vinculado toda su vida precisamente al puerto, al mar, a Santa Cruz de Tenerife y a su historia. Muchas gracias por estar aquí. Nada, buenos días a todas y a todos, y aquí estamos, como siempre, echando una mano a esta ciudad. Sí, señor. Una ciudad que se viste de gala para recibir las fiestas de mayo, que son inminentes, y que además cuenta con edificios históricos emblemáticos como este en el que nos encontramos. Ya estábamos con Carlos precisamente desgranando algunos de los detalles de esta edificación, y ahora José Manuel incorpora incluso alguna imagen anterior al día de hoy, evidentemente, de este rinconcito maravilloso del Océano Atlántico que tiene la tierra puesta en esta isla estupenda de Tenerife, y concretamente en el corazón que es el del pleno centro, por lo menos el actual centro, creo, ¿no?, de Santa Cruz de Tenerife, en un espacio en el que hay edificios con tanta historia como esta. Es una sensación agradable, ¿no?, contar la historia de una ciudad como Santa Cruz. Era la Plaza Mayor, la Plaza Mayor, y qué pena que, lo que decía Carlos, si pudiésemos recuperar esa imagen, eso sería maravilloso, porque es que ahí está todo. Ahí podíamos, entre los dos, desgranar un poquito lo que es esa fotografía, que es ¿De cuándo es esta fotografía? Para hacernos una idea. ¿Hay algún...? Sí, de 1878. 1800, sí. Siglo XIX. Péguense un poquitito más a los 1878. sí. Finales del siglo XIX, sí. Pues yo diría aquello de que sí que ha cambiado el cuento, ¿eh? Sí. Y además puede casi considerarse esa, ¿no? Pero sí casi la primera fotografía, porque la foto es más o menos 1860 cuando empieza la fotografía, y entonces... Del 64, del 68, algunas fotos, pero no con la nitidez de esta fotografía. Está una magnífica fotografía que yo he tenido la opción de ampliar hasta tamaños increíbles, vamos a decir, de más de 4 metros, y tiene una nitidez magnífica, ¿no? Y se aprecian muy bien todos los edificios, sus detalles, incluso los uniformes. Ves el Palacio de Carta, se pueden ver perfectamente las garitas, la marquesina, todo, el mástil, o sea, la bandera americana detrás de la casa al fondo de... Ah, ¿verdad? Sí, de costado del consulado ahí. O sea, es una foto de una enorme nitidez. En este caso pertenecía a la colección de Jorge V. Al morirse Isabel II liberaron la colección y estaba la foto con mucha más calidad. No quiere decir que la foto no se conociera antes, sino lo que teníamos eran copias muy deficientes, de mala calidad de esa imagen, ¿no? Bueno, ya que estamos en la radio, vamos a dar una imagen más visual y radiofónica, aunque parezca esto un oxímoron, de lo que estamos viendo. Vamos a ubicarnos, vamos a mirar hacia arriba desde la parte baja de la actual Plaza de la Candelaria. Fijándonos en esta foto, en primer plano aparece el monumento a la Candelaria, justamente. Donde Triunfo de la Candelaria, ¿cómo se llama? Perdón, Triunfo de la Candelaria. Triunfo de la Candelaria. Donde justamente estaba, según nos indicaba Carlos hace un rato, una ermita en su momento. Nuestra Señora de la Consolación. Sí. Bueno, a la derecha justo... Espera. Vamos entonces, ese monumento se colocó en 1778. Sí. No lo había apuntado así, casi nada, ¿eh? Ha llovido desde entonces. 1778. Y luego, al fondo, que ves la Cruz de Montañés, que es 68, porque hay en la fecha está puesta en el monumento en otro sistema, y en realidad es 68 la fecha. Bueno, sí. pero péguense a los micrófonos, no se les escucha. Entonces tenemos por un lado el monumento a la victoria de la Candelaria. Triunfo de la Candelaria. Bien, perfecto. A la derecha... En su disposición original, con su altura correcta, con su base cuadrada, con los 4 putis, con los delfines entrelazados en la base. O sea, está original, tal cual se hizo el monumento, en esa fotografía. Hoy no está así. Y después, mira, es de mármol de Carrara, eso es una joya arquitectónica. Sí, del escultor Pascual Bocchiardo, de Genovés, magnífica obra. Y luego, curiosamente, en el otro extremo de la justo en el lado opuesto, está la Cruz de Montañés. Porque es otra cruz de mármol, aunque esta viene de Málaga, ¿verdad? Carlos, que me ayude, que en eso... Sí, del capitán Montañés, que era íntimo amigo de José María Rodríguez Carta, era el propietario de la casa, Palacio. Esta casa donde nos encontramos. Sí, y además... Y socios de negocio. Además. Sí, socios de negocio. Creo que pasaba más tiempo aquí que en su casa, que vivía enfrente. Era padrino de casi todos los muchachos. Hijos, sí. O sea, en este momento era la Plaza Mayor, con el monumento a la victoria, el triunfo de la Candelaria, perdón. La cruz
que no tiene nada que ver con lo que se mantiene ahí. No, es que desgraciadamente eso es otra de las cosas que estamos intentando, o por lo menos yo estoy intentando que se traiga otra vez. La original está. Está existe. escondida en la plaza de la iglesia de la Plaza Concepción. la iglesia, sí. ¿Qué me dice? Dentro del jardincito que hay ahí. Esa cruz es la que estaba aquí, Esa la que cruz de estamos viendo en esta mármol, fotografía. Mira, se trae la pila. Pero no se quiso, eso se habló cuando el plano urban, cuando se hizo la última actuación en la plaza y se trajo el vaso de la pila, el que quedaba en la parte superior, pero se negaron a colocar la cruz en su lugar correcto, alegando un montón de temas, como siempre, de seguridad, de tal, que ya no era lógico, que no tenía sentido la escala con respecto al edificio que había detrás, una serie de cosas y se dejó. Y la dejaron allí. Bueno, y la que está ahora, ya por aprovechar el viaje, la que está ahora aquí, No hay cruz ahora. no hay cruz, pero bueno, está una pila. La pila que esa es de 1706. Sí, eso es lo que se conserva. Podríamos hablar un poquito de esa pila, porque es que ese era donde venían todas las aguadoras y a buscar agua que venía del Monte Aguirre. Sí, por un acueducto que la traía hasta la Casa del Agua, que es donde está la Plaza de Santo Domingo, Ok. y luego venía una derivación hasta aquí, hasta la plaza, y otra continuaba hasta la aguada del muelle para darle agua a los barcos. Pero estaba en el centro de la plaza, no donde está colocada O ahora. sea que ves que en la foto no está No que- existe, exacto. Ya lo Exactamente, habían quitado porque ya se había pasado a lo que dijo Carlos al lado del castillo. A la aguada del Carlos acaba de decir acueducto, yo diría tarjea. Bueno, es sí. un acueducto de madera. Sí, eran atarjeas además. Hechas de tronco de madera de pino de tea, Sí. ahuecado, y el agua iba por ahí elevada, ¿no? Elevada para que los animales no bebieran de ella y pudiera llegar más o menos. Que no se la bebieran por el camino. vamos. Son 12 kilómetros de atarjea, hermano. 12 kilómetros de atarjea con el agua hasta aquí. Mirando hacia arriba tenemos el Triunfo de la Candelaria, a la derecha un edificio... El antiguo casino. El casino, bueno, el antiguo, no sabía El que antiguo. aquí ya era casino. Sí, En este momento En ya esa era. foto era casino. En esta foto ya era casino. La parte alta. De- los pisos altos. no se conserva como tal. No. No. Totalmente Es reemplazado. una construcción totalmente En nueva. 1935 se inauguró el actual edificio, que empezó magnífico. Pero vamos, que nos iríamos mucho si empezamos a hablar de todo eso. No, pero yo si quieres lo simplemente hablamos. por ubicarlo. Y anterior a ese edificio, Carlos, me parece que estaba el de 1850 o ese es el de No, ese es el que cuando ya era casino. Antes de ese lo que habían en casas particulares. y el Hotel Internacional. Sí, el hotel sí estuvo ahí, sí, también. A donde quería llegar, no vamos a profundizar en cada uno, tenemos muchos programas más que podemos hacer sin ningún problema, pero sí para ubicarnos y en esta Plaza Mayor, que ahora conocemos como Plaza de la Candelaria, ¿qué es lo que había y qué es lo que queda? Si sigues un poquito más Un poquito más hacia arriba. No, pegado casi al... Si cruzas el Callejón de los Peligros, que está ahí, que separa el casino. Hay un callejón, se llama el Callejón de los Peligros. Estaba la casa donde nació Teobaldo Power, hermano. No me digas. Callejón de los Peligros, ¿por qué? El nombre que tiene histórico. Ah, bueno, pero el peligro ya El peligro debía haber cuando le pusieron el nombre, ¿no? O sea, tiene una ciudad portuaria, peligro, bueno, está bien. Fíjate que ahí nace Teobaldo Power. sí, prácticamente al lado de donde estamos nosotros, por debajo, para que la gente nos entienda, nace Sí. Teobaldo Power, 1848. Ahí nace Teobaldo Power. Imagínate qué figura más grande Desde tenemos. luego que sí. Que por fin lo pudimos traer de Madrid y está enterrado en la Concepción. En la Ahí iglesia está, de y la se puede Concepción. visitar la cripta. Vamos al siguiente edificio. ¿Qué es lo que veo por aquí? A ver. Antes de llegar a la casa donde la casa Lugo Viña es la que... Sí, abre. es la casa particular. Para la casa Sí, Palacio pero particular. él era Teobaldo Power Lugo Viña. eran familia. La casa se denominó Lugo Viña. Y justo pared con pared, No, es que la casa de la que estamos hablando de Teobaldo Pobre es Lugo Viña, realmente. Hay una casita ahí justo en el callejón que no es la de Teobaldo Pobre, la de Teobaldo Pobre es la de Lugo Viña. Luego viene el Palacio de Carta, donde nos que encontramos. además ahora. fue una de las primeras edificaciones de 3 plantas de Santa Cruz. En principio eran 2, luego se remontó una tercera planta y luego se hizo el Torreón Mirador. ¿Qué tiene de excepcional? Que es la fachada de piedra, de las pocas fachadas que tenemos en Santa Cruz de piedra. Es ya una fachada neoclásica, o sea que renuncia a toda la decoración en lo que es el plano de fachada. Es muy avanzada para la época, un diseño de ingenieros militares, Manuel Hernández y de la Pierre, que era avanzadísima, estamos hablando ya de neoclásico, pero mantiene los remates de la casa original barrocos arriba, el frontón curvo, los copones, una serie de elementos que eran del primer diseño de la casa, lo mantiene en el remate, ¿no? ¿Y un reloj? Y un reloj que se puso después, sí. Y una placa que pone Plaza Candelaria que fue añadida cuando Plaza de la Constitución, cuando cogió el nombre, sí. Mira, la plaza se llamó Plaza del Castillo porque Por el Castillo de San Cristóbal. efectivamente tenía un castillo. Luego
como se tiran todas las casuchas para que la tropa pudiese hacer aquí la instrucción, Plaza de Armas. Ya llevamos, Segundo nombre. Segundo nombre, 1685. Se le coloca la pila de la que hablábamos antes, 1706, Plaza de la Pila. Luego, en 1778, la Plaza de la Candelaria, cuando se pone el triunfo, aunque ya Carlos dijo antes, porque aparece... Hay 10 años de diferencia. Hay 10 años de diferencia porque el que lo escribió se equivocó. No, lo usó en otro sistema de fecha. Es muy largo de contar ahora, pero hay 10 años, es 68. Luego llega la Constitución, en 1813. Otro nombre, fuera... 1812 la Constitución, la de Gaditana, ¿sí? Sí. La que se firmó. la en Cádiz, Pepa, sí, la La Pepa. primera, la 1812, primera. sí. Sí, se le dio el nombre a la plaza de la Constitución. 1813. 20 años más tarde, 1833, Isabel II, Plaza Real. Luego, 1829, Primo de Rivera, 1929. 27. Plaza de Primo de Rivera. Primo de Rivera. Y luego aparece otra vez la República. Visita, ¿no? Sí. En el 31-36, la Segunda República. Segunda República, otra vez Plaza de la República. Y por fin, otra vez... Plaza de la Candelaria, ¿no? Por Dios. Que es la que, bueno, en principio debía haber seguido. Bueno, que da igual. Sí, pero... Porque todos esos nombres han sido oficiales. Sí, Sí, todos sí. oficiales. O sea, tenemos una tendencia al cambio de nombre de calle que no es de ahora, viene de antiguo ya. O sea que, Tenemos la manía de ir Sí, eliminando, sí. ¿no? A continuación, en la esquina tenemos la Casa Ascanio, que era un caserón en Canarias, que se llamaba primero Casa Miranda Sí. y después se llamó Casa Ascanio. Y Se mantiene a día de hoy, se pero ya mantiene convertido hoy, en un gran vamos a decir, centro para que la comercial, gente ¿no? lo conozca, de Sara. Sí, Vamos. en Sara, sí, sí. Pero es que ahí estuvo un hotel fantástico, el Hotel Victoria. El Hotel Victoria. Es de Manuel de Cámara, ¿no? Sí. Sí. El Meneandro es la casa y de Manuel es el torreón que da la calle San José. Es que el Torreón es una Era su preciosidad. hermano. Si miramos hacia el frente, justo después pasamos la calle, cruzamos una calle que en ese momento me imagino que existiría, ¿no? Sí, la calle San Francisco La calle siempre San Francisco, existió sí. se llama, empieza aquí, justamente. Correcto. No empieza una Pasas Villalba Herbás, sino empieza justo... Empieza aquí. Aquí. La calle empieza ahí. Y veo, pues bueno, evidentemente de esto no existe nada. Está evidentemente el torreón gigantesco de la construcción del Banco Santander de toda la vida. Sí, el famoso panal ese. El Y panal. además sí. es igual en todos los sitios. El edificio era una copia de una ciudad a otra, o sea que Sí, no, a tiene esto el no mismo lo sabía. diseño. Sí. Modelo tipo. Un poco que desentonaba, ¿no? No, sigue desentonando, desproporciona la escala de la plaza, es muy desafortunado el edificio en su... Y condena todo lo que está por detrás. Claro, ahí se derribó, dilo Sí. tú, la casa, No. una de las casas fundamentales en la historia de Santa Cruz. Es que la Esta que estamos viendo en el- es 1808 nace ahí Leopoldo O'Donnell. Vale. ¿Y qué era La esta casa casa? Foronda, era Juan Foronda, era el propietario que Una casa de la particular, vamos. No quiere decir que antes no estuviese, sino que la conocemos como Casa Foronda. Y esa Casa Foronda, a ver, no solamente nació O'Donnell, que es el primer presidente del gobierno. Perdona, nace O'Donnell porque ahí vivía el capitán general, que era su padre. Su padre, sí. Y el capitán general que tenía la sede aquí, en este sí, Palacio de Cartas, ¿no? No, eso fue después. A posteriori. Ya llegaremos a posteriori. bien. sí. Pues fue, desde luego, una gran pérdida por lo que estoy Bueno, viendo. pero tiene en la historia construcción. una cosa muy importante, que fue Ayuntamiento de Santa Cruz, esa casa, durante todo el periodo perfectamente de... Sí. Tú, José Manuel, que lo conoces mejor que yo, en el periodo en que fue Ayuntamiento de Santa Cruz. Es que luego llega, repito la fecha de Leopoldo O'Donnell en el nacimiento, 1808. Llega 1813 y ahí se monta el ayuntamiento, alquila el ayuntamiento la casa y monta ahí la corporación municipal, se monta en ese edificio. Pero ese no es el primer edificio, porque el ayuntamiento Santa Cruz tiene ayuntamiento desde 1803. Entonces, los 10 primeros años se fue a una casa que está en la plaza de la Iglesia de la Concepción, que todavía existe. Y entonces... Es una que está vandalizada, que hubo un incendio hace poco al lado de, Sí. de lo del Pablo Murphy, ¿no? Sí, exacto. Antiguo. Bueno. Bueno, pues ahí fue el primer ayuntamiento de Santa Cruz, casa alquilada, aunque luego la compró el ayuntamiento. Se viene aquí a la casa de la que estamos hablando ahora, donde hoy está el Santander, segundo ayuntamiento, y después ya se pasa al tercer, el ayuntamiento se pasa a un tercer lugar, que es en la plaza de San Francisco, donde estaban los juzgados, al lado de la iglesia, donde estaban los juzgados. Pasan donde estaban los juzgados y ya se mudan a Viera y Clavijo.
Vale. En esa casa también estuvo la primera diputación provincial de la provincia, en esa casa En precisamente. esta que ya no existe. Vamos a ver. En el mundo del voy a decirlo ahora porque si no se me va. En lo que llamamos ahora patrimonio cultural, antiguamente tenía un nombre bastante inapropiado, que era el de monumento histórico-artístico. Con las cosas se conocía así, era algo histórico-artístico, ¿no? Ahí se produce la unión de lo histórico y de lo artístico, que es lo que ha provocado gran parte de la confusión en el patrimonio. ¿Por qué? Porque una casa puede ser histórica, o un lugar, un parque, un barranco puede ser histórico y no tener ninguna belleza, ni ser bonito siquiera, pero es lugar histórico, o casa histórica, o sitio histórico. Y sin embargo, otros pueden tener una enorme belleza por su arquitectura, por su diseño, por lo que sea, y sin embargo no haber ocurrido nada histórico en esa casa. Como antes los catalogábamos igual, histórico-artístico, pues mezclábamos las dos cosas. Y en este caso, precisamente en Santa Cruz, estamos hablando de inmuebles que son de absoluto valor histórico y artístico, las dos cosas, ¿no? Porque uno era un ejemplo de la arquitectura tradicional de las casonas canarias en Santa Cruz y los edificios que luego estamos hablando de una joya de neoclásico con reminiscencias barrocas, el edificio al lado es un historicismo. Tenemos la maravillosa obra del casino actual, que es de Miguel Martín Fernández de la Torre, el hermano de Néstor, ¿no? Vamos a ver, tenemos aportaciones de distintas épocas que son joyas en sí mismas, ¿no? Pero claro, si le ponemos correctamente el valor histórico, artístico o histórico-artístico. Hoy lo englobamos todo en patrimonio cultural, ¿no? Que es lo que lo engloba todo. Pero teniendo en cuenta que no tiene por qué tener valores estéticos importantes para que algo esté protegido por su historia, ¿no? Qué pena no haberlo sabido antes, ¿no? Sí. Para tomar decisiones Luego, acertadas. Ese edificio, antes de estar el banco, hay otro edificio y es donde estaba el famoso Café La Peña. Que las tertulias todas de Santa Cruz se reunían ahí, todos los cocos de Santa Cruz. Los cocos. No porque fueran feos, sino por muy inteligentes. La foto, como vemos, es anterior al tranvía en la calle Castillo y, sin embargo, mantiene todavía el primer concepto de la plaza de cuando la remodeló Ora, que es la pavimentación de losas de piedra, con las farolas belmontinas y los bancos que son mixtos. Verá que hay unos bancos híbridos, unos de piedra y otros que son como con un espaldar que sí, llamaban de canapé, no sé qué, ¿no? Luego aparece una actuación de pintor que cambia el nivel de la plaza y la modifica y entonces empieza ya el gusto por modificar la plaza, hasta el punto que ha sido modificada 9 veces en su rasante. O sea, y entonces, claro, es irreconocible cualquier cosa histórica cuando lo ves. Lo que también es casi irreconocible es la calle del Castillo, ¿no? Sí, que no sé si en ese momento ya se llamaba la calle del Castillo. Supongo que sí, en homenaje al Castillo de San Cristóbal. Siempre, hubo un momento que se llamó Alfonso XIII, pero... Y capitán... también un republicano, sí. Pero vamos, la calle del Castillo. Hay una cosa que sorprende mucho cuando ves la foto, aparte de eso, que si miras hacia el fondo de la fotografía, desde la altura del castillo que está tomada, verás que se ven todas las montañas de la Santa Cruz limpias, peladas, sin ninguna construcción, sin ningún árbol, sin absolutamente nada, absolutamente limpias. Pero eso es normal también, ¿no? Por la no es tan normal, ¿no? O sea, no es normal que nos hayamos comido todo ese terreno. No, la limpieza con la que se ve en esa foto es sorprendente. Eso quiere decir que hasta ese momento Santa Cruz no solamente si mirabas desde las casas casi todas tenían un mirador arriba que veían el mar, para cuando venían los barcos para ver cómo estaba la marea, o sea, el mar, cómo estaba el tiempo, sino que hacia arriba también se veía todo. Se veía la montaña de Ofra limpia, separada, todos los remates de montañas que cierran la ciudad. O sea, quizás Carlos vaya por la limpieza de la atmósfera, ¿no? Y de todo, ¿no? La atmósfera y de todo. La nitidez es enorme, claro. No había refinería, no había nada, ¿no? O sea, y el territorio, ¿no? Sí, el territorio se ve perfectamente, ¿no? Pues mira, te nombré lo del Café La Peña, pero es que la plaza tuvo, fíjate, el British Café. Histórico también. Estuvo, por cierto, en la plaza también estuvo era el cónsul de Inglaterra, ¿no? Vivía aquí, que fue donde se hizo el primer instituto también, la primera enseñanza comenzó también en esta plaza, era prácticamente todo. Estuvo el café belga, el café suizo, o sea, era alemán. El café alemán, o sea, creo que siempre hemos tenido un matiz internacional importante. Sí. E incluso fíjate que después ya empieza antes hablamos del Hotel Victoria, pero también el Hotel Camacho, el Hotel Orotava. O sea, nos queda claro que el centro neurálgico de Santa Cruz de Tenerife durante varias decenas de años fue esta localización. Alexis, siglos. Alexis, mira, 1797, en esta plaza
la capitulación de las tropas inglesas. Cuando el hombre perdió el brazo, Sí, Nelson. señor. Luego, 1883, se inaugura el cable telegráfico, también en un acto en esta plaza. Luego, en 1893, cuando tuvimos la famosa y desgraciadamente epidemia de cólera morbo, en aquella que murió tanta gente en Santa Cruz, pues nos dieron a la ciudad, nos dieron la cruz de la beneficencia, de la Orden Civil de Beneficencia, la de primera clase. También se hizo un acto en la Plaza de la Candelaria. En la Plaza de la Candelaria se ha recibido a la Virgen de Candelaria cada vez, las 4 o 5 veces. En unas cuantas veces. Unas cuantas veces que ha ocasiones, venido sí, aquí. E incluso en el año 31 la Constitución de la República se hizo en esta plaza también. O sea, sin olvidarnos de los aspectos festivos, que también los había, y los hay, las fiestas de mayo, ¿no? Que nacieron mayo, los justamente, ¿no? carnavales, casi todos, o sea, siempre... A ver, es el centro de Santa Cruz. Y lo que es curioso es que el edificio en el que nos encontramos, este Palacio de Carta, es de los pocos que ha sobrevivido más o menos de la forma original, ¿no? Sí, de Por la no plaza, decir el sí. único. Sí, de la plaza actualmente es el más antiguo, sin ninguna duda. No queda nada de esta época. ¿En qué momento se tomó la determinación de preservar lo que ya existía en beneficio de Esto es lo que te de la conté historia? antes de cuando se inició el expediente de declaración de monumento histórico-artístico gracias a Lecuona Hartinson, ¿no? Que era presidente- 1947. Sí, pero él lo inició un poco antes, pero él se quedó solo, porque el objetivo era derribarlo, como todo lo demás que se derribó en Santa Cruz, estaba a punto de derribarse. De hecho, llevé un proyecto para sustituirlo y todo, o sea, y el esfuerzo de él fue tan importante que volvemos a repetir que fue el primer monumento histórico-artístico de Canarias. De Canarias. O sea, si no llega a ser por esa declaración, bueno, Lo mismo hubiera desaparecido. sí, por ejemplo, una cosa que precipitó la declaración del parque de las Cañadas del Teide, que había un francés que le iba a dar al Ayuntamiento de Orotava licencia para hacerse un chalet en lo alto del Teide y iba a ser una carretera en espiral como las que hay en Francia que suben a todos los montes hasta arriba, y eso obligó a la declaración urgente de Parque Nacional para evitar que se aplicara la licencia a eso. O sea, conocía las yo. cosas siempre hay alguien que a veces, como pasó en la historia desgraciada del Castillo San Cristóbal, son muy pocas las personas que salen en defensa del patrimonio, en defensa de los valores patrimoniales. Son contados con los dedos. Estamos hablando aquí una persona, en el castillo una persona y algún periodista y algún nostálgico. O sea, es realmente duro, y si no llega a ser por ellos no lo tendríamos. O sea, y aquí habría otra cosa, había un edificio de los años 40 moderno y ya está. O sea, no... Y probablemente con otro centro comercial. Claro. Y luego alrededor empiezan a surgir los BIC. Fíjate tú. Los bienes de interés cultural. Fíjate que al lado tenemos el Real Casino hoy, que es un BIC. El Cabildo Insular un poquito más abajo, que es otro BIC. El Museo Municipal de Bellas Artes, que lo tenemos a un lado. La Iglesia de San Francisco también. La Iglesia de la Concepción. O sea que estamos prácticamente metidos entre los 40 BIC que tiene Santa Cruz. Pues casi la media docena o más, quizás la docena estén en nuestros alrededores. Pero alguno tuvo que ser el primero y le tocó a este. este ser el primero. Sí. Además de toda Canarias, que esto me parece que Sí, de toda es Canarias, fundamental, sí, ¿no? sí, Sentó un precedente. Y de hecho, a nivel nacional, los monumentos históricos-artísticos que habían eran catedrales, acueductos, grandes obras, grandes monumentos, pero un palacio así particular, la familia, muy pocos ejemplos había que fueran monumentos histórico-artísticos. ¿Qué sucedió para que pasara de manos particulares a manos públicas? Pues que lo compró el Banco Español de Crédito en su momento. Bueno. Algo tan sencillo como eso. Sí, la familia era tan larga, fue perdiendo fuelle económico y entonces llegó un Hasta que lo Después, vendieron. no, hay un momento que ya la familia Carta pierde totalmente con Ana y Delfina el mueble, no tienen hijos, entonces lo compra Ascanio de la Orotava, ¿no? Sí. Sí. Y compra la casa. Y compra primero la casa de al lado, que le dio el nombre de luego Casa Ascanio, y compró también el palacio y la otra casita de detrás, con la idea de controlar toda la manzana, ¿vale? Y luego sus herederos, sus hijos, tienen el edificio hasta que lo compra el banco. Por la zona también hay algunos aspectos destacables en cuanto a zonas ajardinadas, aunque no hay en exceso, pero sí está la Alameda, La Alameda, hombre. donde nos encontramos, la Plaza del Príncipe un poquito más arriba, pero esta parte baja estaba más mirando al mar
que pendiente de paseos y de jardines, ¿no? Lo de la Alameda es también para enmarcar. Hecho, o sea, La Alameda del Duque de Santa Elena. Sí. para decir el nombre completo. Bueno, más con Alameda de la Marina. Es el nombre con el que la gente... con Pero el digo, que lo sabemos. el nombre corto siempre nos ha gustado. El más nombre que- corto. Sí, Por sí, eso tiene tanto éxito el Cabo, el Toscada, que barrios con el nombre largo, ¿no? Ok. O sea, la Alameda de la Marina. La Alameda de la Marina. Mira, tiene vamos a ver, se hace para el regocijo de los ciudadanos, para el paseo y disfrute de los ciudadanos. Lo dice una placa hecha puesta en 1760, me parece que fue. Se plantan los primeros 81 árboles de Santa Cruz. Ojo, En esa plaza. Sí. en esa plaza. Los trae un hermano del marqués de Villasegura, que lo trae desde Cuba, trae 81 árboles y se planta. Que fueron ya en ese entonces laureles de India. Los ¿Se laureles, llamaban? ¿O eso ya son los que ocupan la no, Avenida los laureles Naga? de Eso en India la se- plaza de- para el príncipe. La Plaza de Que Príncipe. Y también la Avenida Naga posteriormente, ¿no? No, Sí, de- no, eso muy mucho después, la Plaza de Príncipe. Los primeros laureles de Indias en la Plaza del Príncipe. Todos los laureles de Indias de Canarias descienden de los laureles de Indias de la Plaza del Dice. Príncipe. Sí, Son todos hijos de eso. Sí. lo pregunté a Parques y Jardines no hace mucho y tenemos en Santa Cruz 2.200 laureles de India. más o menos. 2.200. Sí, plantados. Bueno, no me había puesto a contarlos, pero No. jamás hubiera llegado a esa Es cifra. que justamente por lo que acaba de decir Carlos, de los primeros que se traen, porque la Plaza del Príncipe surge para como competencia de la Alameda, incluso casi se llega a abandonar la La Alameda. Alameda se quedó muy pequeña para los ciudadanos de Santa Cruz. Ahí hacían fiestas, tocaba la banda de música y tal, y era un recinto muy pequeño. Entonces, la expansión de cuando se hizo la Plaza del Príncipe fue un cambiazo, ¿no? Siempre he pensado que a la Alameda siempre le hizo falta un templete. Me parece a mí. No sé si lo hubo. Supongo que no. Alameda hubo templetes provisionales, sí, fijos no, de madera que se desmontaban y se desmontaban, sí. No tiene nada que ver con la Alameda actual, era un recinto cerrado, la fuente estaba de remate en el fondo, era para pasear, dar la vuelta, o sea, era un concepto totalmente Sí, sí. diferente a lo que hoy podemos ver, ¿no? Y llega a la Plaza del Príncipe con la categoría que tiene la Plaza del Príncipe. Bueno, incluso cuando vino Alfonso XIII, el cuñado dijo que era la plaza más bonita del mundo. El tío- No sé si sería para quedar bien, ¿eh? No sé, digo yo. No, pero es que es impresionante, ¿no? Ya que tocamos la Plaza del Príncipe, si la Alameda se hizo con la ayuda o con la colaboración de todo el vecindario, la Plaza del Príncipe casi lleva lo mismo. La Plaza del Príncipe era el jardín de los franciscanos, La huerta, sí. o la huerta. La huerta. Hay un barranco que está Franciscanos del convento. Sí, del convento de San Francisco. Sí. Que está Hay en un la bar- iglesia de San Francisco. Sí, 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 correcto. Hay un barranco que pasa por debajo de Ruiz de Padrón, que es el barranco de Guaite, De los frailes también. o de los frailes. Así ese nombre también lo tuvo. Y entonces cogían ese agua y entonces ahí, oye, los frailes pues plantaban sus papitas, las lechugas, todas las hortalizas y ahí, de ahí vivían. Entonces desgraciadamente llegó la enclaustración y entonces Lo que todo... se llamaba desamortización La de Mendizábal cuando estudiábamos, ¿no? Sí. Que se vendían las propiedades de la iglesia a subasta pública y acabaron todas en manos de los terratenientes de la época, de los, Claro, que, los que tenían tenían dinero y poder evidentemente. económico, Consiguió el ¿no? efecto contrario al pretendido, ¿no? Cosa que es muy habitual en las leyes que tenemos en este país. Y en Mendizábal, que tuvo que haber sido un medio, iba a decir un palabrote, el tío... Una pieza, vamos a decir que era Sí, una sí, pieza. no, le quitó a la iglesia le quitaron prácticamente. También es verdad que la ley decía los conventos que tuvieran menos de 12 frailes. Entonces, hizo un barrido en aquellos conventos que no había suficiente fraile. Entonces, ya te digo, de ahí tuvieron que salir los frailes y ahí dije antes que ahí estuvo el ayuntamiento. O sea, el ayuntamiento aprovecha ese lugar para hacer la tercera sede del ayuntamiento. Y en la plaza había un alcalde en ese momento, Bernabé Rodríguez Pastrana, y la compra porque la había comprado, como dijo Subasta Carlos antes, pública, la había comprado un tío de Cádiz. Un tío de Cádiz había comprado la plaza. Y se la compra por 9.000 reales de vellón de la época. ¿no? Era un dinero, ¿no? 9.000 reales de vellón.
Entonces el tío del Estamos Bernabé... hablando de la Plaza del Príncipe. Sí, sí, pero el príncipe. El Bernabé tenía que haber sido un tío bien puesto. Entonces... Bueno, tenía muchas ideas, pero luego embarcaba a la gente Ojo, y luego no pagaba ni una factura ni nada y Bueno, desaparecía. entonces sí los tenía bien y puestos. acababan pagando amigos suyos y comerciantes y vecinos de la zona acababan pagando las deudas del alcalde. Yo una vez se fue a Cuba para no pagar nada, ¿sabes? Ahí embarcó, mira, el ayuntamiento tenía 42.000 de los 90.000, el ayuntamiento tenía 42.000 reales, paga o entrega esos 42.000 reales, y dice, el resto, ¿y qué pasa? Que hay que hacer una suscripción popular, hay que hacer tómbolas, rifas, bailes. A sacar perras, vamos. Para sacar perras, para poder pagar de 42.000 hasta 90.000. Y una cosa curiosa que la plaza, como le gusta con los políticos, la inauguran a toda prisa para apuntarse el tanto, siendo un terraplén de tierra inclinado. O sea, y hacen una fiesta ahí con música y tal, inauguran la plaza y la plaza era la huerta esplanada en pendiente. O sea, esa era la primera plaza. Tierra. Hasta que ahora ya como primer arquitecto de Canarias, primer arquitecto municipal, hace el proyecto de la plaza que conocemos hoy, ¿no? Que por supuesto, como no había competencia aquí, había que aprobarla en Madrid. Es una cosa que mucha gente ya se olvida. Hasta hace unos años todos los proyectos de Canarias se aprobaban en Sevilla, los de arquitectura, de edificios y tal, ¿no? Y antes de eso en Madrid. O sea, para aprobar una plaza pública tenías que mandar el proyecto a Madrid para que lo aprobase la comisión correspondiente. O sea, que ahora que nos parece facilísimo todo, ¿no? Pues, lo mismo, se forma una asociación de amigos de la Plaza del Príncipe. De la Plaza del Príncipe, y para recaudar dinero. Es que si no, lo que dijo... ¿Cómo se llamaba en aquel momento? Alameda del Príncipe No, es que escúchame. Cuando el nombre lo conserva desde escucha, que esto es bonito. Lo que acaba de decir Carlos, cuando los bomberos tiran ese muro para hacer esa inauguración que van todas las autoridades, además, el día de la Concepción, que es el día de la festividad de los bomberos, los bomberos terminan la fiesta o la misa en la Concepción. En la iglesia de la Concepción. Y los traen a los bomberos aquí, son los que tiran. Y arriba en la tapia de la huerta. O sea, aprovechando que estaban en misa, terminan la misa, vénganse para acá con las masas y tiran el muro. Entonces, en ese momento, acababa de llegar una fragata al muelle. La Berenguela, efectivamente. Acababa de llegar al muelle y le dicen al gobernador civil, a las autoridades, que acababa de nacer el príncipe de Asturias, Alfonso XIII. Y Santa Cruz, que se ha sido novelero y rápido, para eso le ponen nombre sobre la marcha. Sobre la marcha. Pintaron en una tabla y lo clavaron en una... Directamente. O sea que siempre fue la Plaza del Príncipe. Sí, siempre fue la Plaza del Príncipe de Asturias. Ok. Bueno, pues eso es importante saberlo porque yo pensé que había sido una incorporación ya fíjate tú, de la Constitución incluso, ¿no? Ya de la etapa constitucional. Y viene de atrás. Y hablando de plazas y de reuniones de dinero, si seguimos un poquito más arriba, nos vamos a la Plaza de los Patos, la plaza del 25 de julio. Sí, claro. Lo mismo. La plaza se hace una asociación. Claro, la gente de arriba era el barrio de los hoteles, ahí había gente con pasta, había gente con dinero. Entonces se reúnen un grupo de vecinos y son los que encargan en Sevilla una plaza similar a la del Parque de María Luisa en Sevilla. Sí. Y la traen. Que además se nota que había poderío económico porque incluso en la estructura de la plaza, el diseño de la plaza no tiene nada que ver con el resto de rincones en Santa Cruz de Tenerife. O esa es una lectura un poco burda tal vez que hago yo. No. Como viandante, ¿no? No. Y lo mismo te digo de la Plaza del Príncipe. Tuvo también su fuente, pero bonita, por las fotos que hay de la época, era preciosa. Que es donde hoy está el templete de la música. Se cargaron la fuente y pusieron el templete. Si me preguntas dónde está esa fuente, te diré que hay un vaso de la fuente en la esquina de... la Plaza del Príncipe, sí. Pues igual, solo se conserva una de las bandejas. Una especialidad. Antes, casi todo lo que se parecía en Santa Cruz acababa en la famosa finca de un exalcalde. No vamos a decir el lugar, ¿no? Todo acababa ahí en su casa, en su jardín, ¿no? Entonces, y de ahí se han recuperado muchos de esos elementos. Bueno, hasta ahí podemos leer, como decían. De hecho, si quiere, por decirlo, el acontecimiento más importante que ocurrieron aquí en este palacio, el más grave de todos fue en el lanzamiento nacional, en el golpe de Estado, como lo quieran llamar, en este palacio, siendo gobierno civil. Vamos a llamar, ¿no? El golpe de Estado. Bueno, ¿cómo se llama? Golpe de Estado es cuando intentas derribar el Estado. Si intentas derribar al gobierno, no es un golpe de Estado. Pero bueno, vamos a dejarlo
pero como quieran, me da igual. Este acontecimiento ocurrió en esta plaza y aquí murieron las 2 primeras personas de la guerra civil en Canarias, en esta plaza, en este edificio. La plaza concretamente Sí, aquí, en este palacio. en la primera hora del 18 de julio vino pues, un piquete militar, bueno, Alfonso Moreno Ureña, que toma el gobierno civil, detiene al gobernador Manuel Vázquez Moro y aguanta el edificio esperando órdenes, ¿no? Entonces, mientras esperan órdenes, llegan noticias de que el alzamiento o el golpe, como quieran, había fracasado y solo había triunfado en Melilla, en Navarra y en algunas localidades muy pequeñas. Entonces llegan 2 manifestaciones, una de ellas básicamente de anarquistas y otra mucha gente de socialista y tal, que se juntan en la plaza, el edificio tomado por un grupo de militares, ¿no? Y entonces, pues, acude, ¿cómo se llama? Alfonso, el de la Guardia, espera, ¿cuánto? Alfonso González Campos, que era teniente de la Guardia de Asalto, que era muy conocido porque el que había detenido al que mató el asesinato del tranvía y tal, era un guardia muy, muy reconocido. Bajó por la calle Castillo, se apostó a la esquina de la calle Castillo y tal, y la plaza llena de manifestantes, el edificio tomado. Entonces, al llegar las noticias de que había fracasado, pues la gente empieza a pedir que se libere al gobernador, y no se sabe en qué momento abre fuego el piquete de guardia de asalto contra el edificio. Los militares que están dentro responden a ese tiroteo. Sale el gobernador al balcón haciendo como ademán que la gente se fuese, ¿no? que abandonaran el lugar. Uno de los soldados dispara hacia el balcón, el gobernador para adentro, y entonces resulta que en ese tiroteo murieron 2, el cabo Francisco Muñoz Serrano, cabo de la Guardia de Asalto de la República, y el soldado voluntario de Acción Católica de la Laguna, que conocemos todos por la calle, Santiago Cuadrado, ¿no? Santiago Cuadrado Suárez era el apellido. En el parte oficial se acusó de consejos de guerra, del que lo habían matado los guardias de asalto. En el parte médico original se ve que es un tiro que le entra por detrás de fuego amigo. O sea, en realidad eso acabó en un consejo sumarísimo en el que se condenaron a muerte al gobernador civil, al subsecretario y a los 2 sindicalistas que estaban con él en este edificio, ¿no? Entonces, aquí eso... Las primeras muertes, vamos a decir, de la guerra civil. Son aquí en este edificio, justo en esta plaza, en esta esquina donde estamos hablando. O sea, que no solo son hechos siempre festivos, ¿no? O sea, que esto de la historia se compone por todo, no solamente por cosas agradables, también por otras muy desagradables, muy desafortunadas. Claro, pero eso certifica que este no es cualquier lugar. No es cualquier lugar. Por Dios. No, por supuesto. Si aquí empezó una guerra... Y el tercero en la toma del templo masónico, que un antiguo venerable del templo, vamos a decir el nombre en Copérnico, para no decir el nombre, porque luego fue concejal de Santa Cruz y condecorado con medalla de bronce y tal, toma el edificio en ese mismo día, hasta el día siguiente, al 19, toma el edificio por la mañana. Al entrar, el guardatemplo, que es el que protege el edificio, lo reconoce porque había sido venerable presidente de la logia y lo mata, y ese es el tercer muerto de la guerra civil aquí, y nunca se juzgó ese asesinato. Entonces, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Vale, entonces es falso eso de que la guerra civil no llegó a Canarias. Bueno, no habrían tropas. De hecho, no es que llegó, no es que llegó, es que empezó. Es que empezó. Sí. Por eso los lugares son históricos no solamente por las cosas bonitas, agradables o que nos puedan parecer interesantes de sus motivos arquitectónicos, estéticos y tal, pues son por los hechos históricos que tuvieron lugar en ese lugar. Sobre todo. Hombre, y si este edificio hubiera desaparecido como tal y hoy fuera un estupendo centro comercial, que podría ser, nadie recordaría un capítulo como ese. Y nosotros, por ejemplo, desde la tertulia Amigos 25 de Julio, que los dos tomamos la tertulia, José Manuel ha sido presidente además, siempre decimos que la principal pérdida de Santa Cruz, el culpable de por qué empezó la destrucción de su patrimonio, fue el derribo del Castillo de San Cristóbal. El Castillo de San Cristóbal era el símbolo de esa capital atlántica de Canarias, y entonces pues empezaron una serie de movimientos, de especulaciones para intentarle quitarle ese prestigio, ese orgullo de Santa Cruz. Y entre esas medidas, apoyadas por sociedades secretas y algunos políticos, y como siempre gente mal nacida de nuestra tierra, llegaron a la brillante idea, con el peregrino objetivo de ver el mar, que se veía de todos lados, tiraron el Castillo de San Cristóbal. Y una vez que se derriba el mayor símbolo de lo que había sido la capital invicta, entonces ya puedes tirar cualquier cosa después del castillo. Y así fue. Una vez se derribó el castillo, ya era vía libre para derribar cualquier cosa histórica de Santa Cruz. 1929. 28. 29. Sí. En 26 de junio del 28. Que eso es el otro día. Se derribó a barrenazo
y se subastaron todos los elementos todo menos el escudo que se conserva en Almeida. Lo demás lo subastaron. O sea, una vez que quitas eso, para no hacer nada, porque eso estuvo como un descampado para aparcar taxis durante un montón de tiempo, un terraplén, luego hicieron un disparate de jardín, luego unas construcciones innecesarias, o sea, hasta que se hizo la Plaza de España como la concebimos nosotros ya en 1946. Sí, 46. Con el monumento a los castillos. Se derribó el castillo para nada. Porque eso es lo triste. No se hizo nada. No se hizo nada durante un montón de tiempo. Entonces el objetivo era Claro, y derribarlo. siempre, claro, había dos motivos. Uno que para ver mejor el mar y el otro para mejorar el tráfico con el muelle, porque el muelle había subido mucho la capacidad de carga y de transporte, pero claro, siempre había otras soluciones, haber pasado por delante del castillo, o sea, cualquiera menos derribarlo. Decían que era muy feo, que era tal, pero no importa que fuera feo, era el histórico. Lo que hubiéramos dado hoy en Santa Cruz, para todos los visitantes que llegan en los cruceros a visitarnos de cualquier lado, gente de la isla que viene o de otras, un poco por ver el castillo, ¿no? Es que un poco también para tener la concepción de lo que era la ciudad, ¿no? Claro, es que eso era lo que daba, lo que te decía antes, la identidad. La identidad era una plaza fuerte. Y en ese lugar, en ese castillo, tuvo lugar casi todos los hechos históricos también de la plaza y de la historia de Santa Cruz. A nosotros que somos unos aficionados de la historia del carnaval, a ver, un concepto que tenemos hoy confundido. Antes los principales fiestas de carnaval se celebraban siempre en los recintos militares. En el Castillo de San Cristóbal era el baile más importante de carnaval de Santa Cruz. Y de hecho, la mayor descripción de ese baile, la más bonita, es la de Sabino Berteló, que es una descripción maravillosa de cómo ese castillo se llena de gente disfrazada en todo el castillo de carnaval. O sea, de carnaval. Entonces, mucha gente, a veces oímos cosas como que los militares prohíben los carnavales, ¿no? Los militares solo lo han prohibido una vez, después de la Guerra Civil. Todas las demás veces lo han prohibido los revolucionarios de la época, siempre. En la Primera República, en las épocas donde aparece gente que como es revolucionario y se considera libre y va con la banderita de libertad, igualdad, fraternidad, como ya es libre, para él los carnavales no tienen sentido, porque además no es cristiano, ni católico, ni practicante, ni nada. El carnaval no tiene sentido, lo prohíbe. Tú imagínate Sabino Berteló con 21 años, llega y dice, ¿dónde me quedo? No me voy de aquí. La descripción es preciosa. Si un día la puedes ver, léete la descripción de Sabino Berteló, del baile de carnaval en el Castillo de San Cristóbal. ¿Y qué fue de la Farola del Mar? Bueno, Se estaba custodiando una esquina un poquito más abajo. Te digo lo que fue. te lo digo. Venga, por favor, cuéntenme. Aquí llegó un desafortunado gobernador civil, como tantos, ¿no? Haciendo mérito, que se llamaba Arias Navarro, Carlos Arias Navarro. El de Franco ha muerto, o sea, para que la gente nos entienda. Claro. Haciendo mérito, ya traía una carrera bastante desafortunada. Y cuando llegó aquí, pues de las primeras decisiones que tomó es que como se toleraba el carnaval clandestinamente y se hacían fiestas en las sociedades de recreo y tal, se tomó en serio la prohibición total del carnaval. Y en 1954 intenta absolutamente prohibir el carnaval, que es cuando se produce en el círculo de amistad la actuación de los bigotudos, el germen de lo que fue la Nifunifá. Él no le gustó porque dice, ustedes celebran esto, pero a Franco no le gusta el carnaval, ¿no? Que fue la frase que dijo, ¿no? Y se empeñó en prohibir el carnaval, pero antes de irse tomó una decisión todavía más nefasta, que fue la de apagar la farola del mar, que es donde surge la canción del folclore canario, la farola no alumbra, esta noche no alumbra, porque antes de irse apagó la farola del mar de camino, ¿no? O sea, lo que pasa es que el estribillo dice porque ya no tiene gas. Siempre. Sí, no, habrá que evidentemente, entenderlo, ¿no? Claro, no iban a decir por qué, ¿no? Sí. Que la apagó el gobernador y tal. No, bueno, ahí luego le hicieron dice, esta noche no alumbra la farola del mar, esta noche no alumbra porque no tiene gas. Sí. Entonces, hay otro dice, esta noche no alumbra la farola del mar, esta noche no alumbra la apagó el general. Sí. Era el gobernador el que la apagó. La farola 1863, la pobre, cuando en ese momento que la iban a parar, 1953. Radio Club, Radio Club montó una en todo Santa Cruz y se reunió todo Santa Cruz a las 12 de la noche aquí. Eran las 12 de la noche cuando la iban a pagar. Y la tuvieron que ver tan feo que dijeron, no, se apaga. No. Pero se desmontó y se guardó en el almacén que tiene la Junta de Obras del Puerto, la autoridad portuaria, frente al Náutico. Todavía existe. Sí. El almacén, sí. El almacén, la tenemos farola, un aunque caso- esté No, la farola está aquí al lado. Sí, ya instalada, pero que no. Una cosa que la gente desconoce. Pero esa es la original, disculpe. Sí, es la original. Sí, está restaurada. Pero Pensé que había sido una recreación. No. Una cosa que la gente normalmente desconoce y porque es lógico, ¿no? A ver, nosotros en toda España el kilómetro cero se cuenta si hay catedral de la puerta de la catedral y si no hay catedral, si no es la iglesia del pueblo, del umbral de la puerta de la iglesia del pueblo. Santa Cruz tiene una peculiaridad
extraña como capital, que es que el kilómetro cero se contaba desde la farola del mar. Al quitar la farola del mar de su posición original, Nos quedamos sin kilómetro cero. Nos quedamos sin kilómetro cero, por lo tanto ya perdimos incluso el punto de cero del kilometraje de la isla, ¿no? O sea, Perdimos el kilómetro cero, sí, perdimos totalmente, el castillo de sí. San El Cristóbal, castillo, las farolas, o sea, todo lo que eran todos símbolos los grandes de, edificios históricos. todos los símbolos de la capital atlántica, que fue capital única de Canarias, fueron desapareciendo con la actuación de la gente que vino después. Unos por desconocimiento, otros por estupidez y otros porque intencionadamente querían su desaparición. Y después, evidentemente. y si seguimos ya hablando en negativo, Ya metidos en gasto. en negativo, el haber desaparecido todas las playas que habían hacia allá, hacia San Andrés. Allá Rivera. O sea, hacer esa avenida de Anaga. El acceso al mar desapareció. Sí, porque mientras estaba lo que era la ribera natural, donde se hacían los barcos, que vamos a aprovechar para decir que una cosa muy sorprendente, en Santa Cruz tenía muchísimos carpinteros de ribera, que son los que hacían los barcos, ¿no? Vamos a las barcas, los barcos, y en Santa Cruz yo tengo datados más de 100 barcos construidos en Santa Cruz. 100 barcos ya importantes, no me refiero a barquitas de pesca, barcos importantes, hechos Para América, hechos en Santa Cruz. Aquí Había ya, unos sí, astilleros, en condiciones. astilleros en condiciones. De hecho, desde los primeros tiempos de Santa Cruz ya existía la reparación de barcos y se desmontaban carabelas y galeones y se recuperaba el material y entre amor 2 o 3 barcos reconstruían uno, ¿no? Y lo ponían a navegar y seguían ¿Eso navegando. dónde se hacía? En la playa de Rivera, Ahí, en lo ahí. que hoy está el muelle Rivera, en esa Aquí playa, mismo, ahí mismo, sí. Y entonces era una de las cosas típicas de Santa Cruz. Hasta tal punto era importante la carpintería de Rivera que cuando se hizo el teatro que era original, el que hizo Orá, que está donde el actual, que es la versión de Antonio Pintor, que es posterior, no sabían cómo resolver la cubierta de madera. Y entonces les resolvieron como un casco de barco invertido, porque como lo que había eran carpinteros de Rivera, lo hicieron igual que se hicieron las costillas de un barco, hicieron el techo del Teatro Quimera. O sea, era lo que había eran carpinteros navales aquí en Santa Cruz, básicamente. Pues llegan los años 40 y años 50 y se le ocurre a otro alcalde, que no vamos a nombrar, que todavía está vivo. ¿Por qué no? Porque no lo puedo nombrar. Si es parte de la historia y tomó la decisión, ¿no? Es algo Bueno, público. no, es Pedro Doblado. Bien, perfecto. Pedro, Es un autor de casi la mayor parte de las decisiones desafortunadas de la capital, ¿no? De los últimos tiempos. entonces él coge y aparecen esos grandes edificios donde estaba la playa. Todos los edificios de la avenida de Anaga. A eso, imagínate, César Manrique lo llamaba la muralla. Es que lo es, ¿no? Y tú imagínate la pobre gente que vive en el barrio del Toscal. Le quitan la visión, le quitan el aire, le quitan el frescor. O sea, cambiaron unos A habitantes. ver, fue un enorme pelotazo. Ya se llamaba la muralla antiguamente porque era una pequeña muralla y un desnivel que había con respecto a la playa, como un acantilado, para hacernos una idea. La calle de Marina iba por encima y en ese solar se montaron el business, hicieron unas alturas desproporcionadas y ahí tenían casa pues muchos de los concejales que después fueron de Santa Cruz, algunos alcaldes, gente conocida, o sea, esa calle, eso fue un súper pelotazo urbanístico al estilo que gusta tanto en Santa Cruz. Porque Santa Cruz tiene dos grandes especialidades en arquitectura. Una es hacer pelotazo urbanístico y la otra es dejar que el patrimonio histórico lo cierras, lo abandonas, lo tapias, le pones unas redes y esperas a que desaparezca como si fuera un truco de magia, a ver si desaparece y lo puedo derribar, ¿no? Es una especialidad absolutamente local. Es decir, ¿qué hago con algo protegido? Cerrarlo y dejarlo que desaparezca, ¿no? Te veo contento. No, yo eso es lo que estamos contando los hechos. O sea, luego ya cada uno que nos oiga puede llegar a su conclusión, pero esa es la técnica que utilizamos, ¿no? Fíjate que era la playa del Muelle, por la que desembarcó o intentó desembarcar Nelson, la playa del Muelle, que justamente delante de la Alameda, ahí estaba la playa del Muelle. Sigue. Luego estaba la Peñita. Luego estaba ¿cómo se llama? La Huerta de los Melones. Los Melones, la playa de los Melones, que es a la altura de Almeida, que eran 3 playas hasta llegar al Club Náutico. Sí, todo era playa, la costa, realmente. De Callao. Bueno, el alcalde que acabamos de nombrar tuvo pues, también el éxito de la playa de las Teresitas. Vamos a ponérselo como éxito ese. La retransformación o remodelación de la playa original de Arena Negra y Callados y tal por la playa de Arena del Sahara Eso que es tenemos actualmente. Vamos a ponerlo positivo. Positivo de Pedro Doblado. Bueno, por lo menos hay una playa, ¿no? Un poco de aquella manera, ¿no? Pero Sí. Desaparecieron unas y nos y aparecieron. desaparecieron las A auténticas. ver, ya había playa original, auténtica, y con piedras, y yo recuerdo verla de pequeño y Callados, que había un montón de chapas y de vidrios rotos en la arena. Bueno, pues se convirtió en una playa como es hoy.
Fíjate que el Club Náutico, que lo tenemos hoy allá, a 1 kilómetro y pico de aquí, pues el Club Náutico el primero estaba aquí al lado, porque por cierto era un edificio precioso. Carlos tiene trabajo un edificio de estanga, manera estanga de madera, todo totalmente de madera, muy pequeñito, eso sí, un club náutico pequeñísimo, al lado del Castillo de San Pedro. Y 1921 por ahí, ¿no? Un club tinerfeño, Sí. el nombre que le daban, ¿no? Club tinerfeño, ¿no? ¿Cuál es el futuro de Santa Cruz, según ustedes? ¿Cómo lo ven? El futuro ¿Cómo nos gustaría es que fuera? definitivamente saber qué es lo que es Santa Cruz y qué quiere ser. Porque ese ha sido el gran defecto de Santa Cruz, no saber qué quiere ser de mayor, ¿no? Porque no puede ser cualquier cosa o todas las cosas, como a veces... Uno no se puede subir, se puede subir a un taxi Sí, y no saber a cuando dónde le va. preguntas ante el futuro, ¿y qué quieres estudiar tú cuando seas mayor? No, bueno, no sé, cualquier cosa, eso no va bien nunca, ¿no? La gente suele salir adelante, la gente que tiene muy claro lo que quiere ser, ¿no? ¿Y por qué? Santa Cruz nunca, desde que perdió la capitalidad de Canarias, no ha sabido qué quiere ser. Y de hecho se dedicó a ver qué hacía Las Palmas, a ver qué hacían otras ciudades y a competir en ese mundo absurdo. Somos más importantes porque tenemos esto, nuestro carnaval es más importante, pero no qué quiere ser como ciudad, ¿no? O sea, ese concepto que dijiste tú al principio de la entrevista de la capital atlántica. Santa Cruz, si debe hacer algo, es una capital atlántica. Eso es Santa Cruz. O sea, que hay que recuperar el mar. Hay que recuperar sí, sí, el mar, el contacto con el mar, pero no solo el contacto con el mar de los muelles, el contacto con el mar de la gente para bañarse, para los yates, incluso para la pesca, para todo. O sea, es que nuestro contacto con el mar es fundamental. Y si no, no se entiende Santa Cruz. Tampoco se entiende sin saber que ha sido una plaza fuerte desde sus inicios. ¿Por qué? Porque tenemos casi todas, menos Almeida, todo lo demás está abandonado, en ruinas, tenemos los castillos arruinados por ahí, vas a Paso Alto de Apena, bueno, San Andrés como ruina histórica, pero vas al Bufadero abandonado, San Francisco abandonado, o sea, toda una serie de baterías, fuertes fortificaciones de Santa Cruz, y están abandonadas todas. Entonces, tiene que saber qué quiere ser, y tiene la gran oportunidad otra vez delante en su mano, que es los terrenos de la refinería, ¿no? Ahora, sí, hay que aprender de los errores de la historia. Si lo vamos a utilizar para volver a hacer otro Cabo Llanos, para eso no hagan nada, ¿no? Para hacer un Cabo Llanos otra vez, no. O sea, tiene que ser para hacer algo que realmente Santa Cruz con eso vuelva a coger el rumbo de la capital atlántica que quiere ser. Y donde sus vecinos vivan. O sea, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar arquitectura y decía un catedrático de aquellos mayores, que ya no me recuerdo el nombre, decía, cuando tú no puedes vivir en el barrio donde naciste o en el pueblo donde naciste, algo va mal en tu ciudad, ¿no? En tu pueblo. O sea, efectivamente, o sea, casi ninguno podemos vivir donde nacimos, porque no somos capaces de comprar, no ya comprar, de alquilar una vivienda en el barrio donde nacimos, ¿no? Algo va mal ahí. Entonces, Santa Cruz es una ciudad que tiene ese problema, que ha expulsado a sus habitantes a las afueras, los expulsó hacia otros municipios, Rosario, Tacoronte, Tegueste, El Sausal y tal, y la gente vive fuera. Por lo tanto, tiene que entrar y salir de la ciudad todos los días, más los que vienen a trabajar de fuera aquí. Entonces, claro, ¿dónde vive la gente de Santa Cruz? Si en todo el centro no vive casi nadie. En todos los alrededores de la Noria casi no hay ningún vecino de Santa Cruz. En gran parte de los alrededores de la Plaza San Francisco y de la Candelaria tampoco vive nadie de los vecinos de Santa Cruz. Es decir, cuando se producen esos fenómenos de masificación turística y que además tiran de los precios del alquiler y de la propiedad, lo que hace es que expulsa a sus habitantes del barrio originales y los manda lo más lejos posible a los barrios alejados de la ciudad o a otros municipios a vivir, ¿no? O sea que hay que replantearse, rescatar la historia para afrontar el futuro. Es que justamente estaba esperando que terminara Carlos para... Sí, perdona que me alargué mucho. Tú has dicho la clave. Si nuestros representantes supieran la historia, lo que estamos hablando ahora, entonces es volver otra vez, que es fácil, no seguir destruyendo como se destruyó el Cabo Llanos entero. Esa pobre gente, esa gente se tuvo que marchar a la barriada, barrio La Salud, a Somosierra, Chimisay, para allá arriba, todo el mundo. Y fueron 600 y pico casas que desaparecieron. Y se podía haber hecho el barrio y reubicarlos en el barrio nuevo, a todos ellos, a los vecinos originarios del barrio. Eso no hubiera costado nada. Hubiera dedicado 1 o 2 torres de aquella a los vecinos del barrio con una casa mejor que la que tenía,
me refiero, y ya estaba resuelto el asunto. No, pero se expulsan a vivir a las afueras, ¿no? Ellos cada festividad de regla le dan una cachetada a los políticos porque todos se reúnen. Sí. El día, Lo único que se mantiene, ¿no? La ermita de regla. La ermita de regla. Entonces ellos se reúnen ese día ahí. Entonces, es un día precioso, da gusto verlos, encontrarse una vez al año y efectivamente. Y luego después el barrio del Toscal que tenemos aquí, prácticamente el primer barrio, que por cierto fue hecho por los franciscanos. Los franciscanos bajaron de la laguna, del Cristo de la Laguna, que estaban arriba, montaron aquí convento en Santa Cruz y empiezan a montar ese barrio. Es una anécdota, a mí me encanta la anécdota, ¿no? El barrio era de cuando el conquistador en 1494 reparte la isla entre los que le ayudaron en las campañas contra los guanches, ¿no? Y el barrio el Toscal le tocó a la familia Párraga. La familia Párraga. Gran parte del Valle de San Andrés. Sí, sí. La familia Párraga. Bueno, el barrio cuando no existía. Los terrenos. Vamos, para aclararnos. Toscal viene de Tosca, o sea, que imagínate tú el barrio lo que era. Bueno, pues la familia una de las descendientes. Realmente se llama Los Toscales. Los Toscales. Sí, Los Toscales, porque había varias, entre el lomo de Barranco y Barranco, o sea, Santa Cruz estaba cruzado todo por barrancos y puentes, entonces entre el lomo y el lomo, Los Toscales, porque había varios, pero como simplificamos y nos gustan las palabras cortas, Toscal es mejor que Los Toscales, ¿no? Pues una de las descendientes de los Párragas le regala el barrio a la esclavitud del Cristo de la Laguna. ¿Y qué hace la esclavitud del Cristo de la Laguna? Lo parcela, hace las calles, hace las casas y lo vende. Lo llaman el primer pelotazo inmobiliario de Santa Cruz. Porque lo que se vendió a 30 pesetas... Lo que eran 2 toscales, ¿no? Sí. Entonces, y ahí surge ese barrio. Sí, se urbaniza. Cuando se hace eso, surge con casas que se venden con sus huertas. Y durante casi un siglo, Santa Cruz abastece casi del Toscal, de lo que produce el Toscal y lo que produce la zona de los llanos. Sí. Los cereales en los llanos y el Toscal, las papas, las hortalizas, los tomates. En todas esas casas con huertas abastecían la capital. No había casi que traer algo de ganado, un poco de cosas de fuera, porque casi todo era local, ¿no? Entonces ahora todo el mundo se rasga las vestiduras haciéndose el prorgue contemporáneo, diciendo que la economía es circular. A ver, la economía siempre fue circular hasta los años 60, que empezó a no ser circular en adelante, ¿no? Siempre fue circular, siempre se comían productos de proximidad, de lo local, de lo próximo, de lo cercano. Y la fuerza de los franciscanos en el barrio del Toscal o de los Toscales, imagínate que hay 28 calles, pues de las 28 calles, 25 tienen nombre de santo. Es verdad, pues no sabía yo por qué, pero ya me va quedando claro, ¿no? 25. De hecho, yo vivo en uno de esos santos, el que busca a los novios y las novias. Pues le quitas la marina, le quitas la rosa y el resto, pues mira, ¿no? Todo es... Desde luego lo que es importante es no olvidar la historia, rescatarla todo lo posible, contarla Mira, para que se conozca. Nuestro amigo de la tertulia, Emilio Abad, decía que en una clase que fue a dar una pequeña conferencia a los chicos, solo uno sabía que eran las 3 cabezas de león del escudo de Santa Cruz. ¿Por qué tenía 3 cabezas de león? Yo le contesté, pues el otro día yo le hablé a los concejales de Santa Cruz y muchos de ellos no saben quién era José Murphy. O sea, que yo no sé qué es peor si los niños no sepan que una cabeza de león que un concejal no sepa quién es José Murphy, ¿no? Me reservo la respuesta. Sí, me reservo la respuesta. O sea, por ahí van los tiros, ¿no? Es lo que dije, o sea, de verdad, o sea, por supuesto, en las aulas la historia hay que volver. No se pueden estudiar con libros escritos en la península que no hablan nada prácticamente de Canarias y menos de tu ciudad. La historia de Canarias hay que estudiarla a la fuerza. Eso debe ser una asignatura oficial y además obligatoria. Y después ya sí te digo, en las carreras de magisterio... por experiencia te digo que yo la hice y a mí no me dieron historia de Canarias en ningún año. Pero bueno, después te preocupaste tú de contarla, ¿no? Y ahora lo sigues haciendo como cronista oficial de Santa Cruz de Tenerife. Carlos Payés, arquitecto. José Manuel Ledesma, cronista oficial, insisto, de Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por el tiempo, por este amor a la ciudad
y por haber compartido esta sabiduría con todos nosotros. Gracias Gracias. a ti, Alexis, porque no solamente se trata de contar las cosas con pasión, sino de preguntarlas también con pasión. O sea, y en eso eres el maestro, ¿no? O sea, y lo transmites, ¿no? Respondemos con pasión porque has preguntado con pasión. Habrá que repetir esta pequeña tertulia. Ya sabes que tú y yo no es la primera ni va a ser la última de que nos reunimos para sacar estos temas a la flor, que lo necesita de verdad. Y la gente oye mucho la radio y te oye bastante y creo que es necesario que esto se divulgue por todos lados. Y si quieres una frase para terminar donde estamos, decían los antiguos de Santa Cruz, los cartas construyen sus casas con las mejores maderas, las más olorosas, las maderas de cedro, las maderas de barbusano, las maderas. Y hoy estamos en un patio, las teas, ¿no? Que aunque está recién restaurado, ese olor impregna todo lo de los Carta, o sea, en la Capilla Carta, la casa de Carta que está también en Valleguerra, la casa de ellos donde está el Museo de Antropología y este palacio, construían con las mejores maderas. Y no hay ninguna duda de que eran buenas, es que tantos siglos después están ahí perfectamente increíbles como si hubieran estado puestas ayer, ¿no? ¿Por qué? Porque construían con los mejores materiales que se podía construir en ese momento. Gracias a eso lo tenemos hoy. Construían pensando en el futuro, pues construíamos el presente también pensando nosotros en el futuro, con la mejor madera posible, que es la cultura, la información y el conocimiento. Gracias de verdad. Gracias a todos ustedes.